Bienvenidos a una nueva clase de Biología Humana, correspondiente a 11º grado. Les saluda el profesor Gerardo Antonio Vanegas, docente del Instituto José Antonio Domínguez del municipio de Campamento Olancha. El tema que estudiaremos hoy es análisis de la respuesta inmune con sus componentes celulares y moleculares. Expectativas de logro. Comprenden cómo el organismo reconoce y se defiende contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. Identifican y analizan los componentes del sistema inmunológico. Comparan las líneas de defensa del sistema inmunológico. Describen el plan de acción del sistema inmunológico para una respuesta inmunitaria eficaz. Conocimientos previos. ¿De qué debe ser capaz el sistema inmunológico para defender al organismo de los invasores? ¿Cuál es la primera línea de defensa frente a los invasores? Responderé las dos interrogantes planteadas. ¿De qué debe ser capaz el sistema inmunológico para defender al organismo de los invasores? Debe ser capaz de distinguir entre lo que pertenece al organismo y lo que no le pertenece. Número 2. ¿Cuál es la primera línea de defensa frente a los invasores? La primera línea de defensa son las barreras físicas, como ser la piel, la córnea ocular, las membranas que recubren las vías respiratorias, las vías digestivas, urinarias y reproductoras. Líneas de defensa. El cuerpo humano tiene varios tipos de defensa, y estas son las barreras físicas, los glóbulos blancos, moléculas y órganos linfáticos. La primera línea de defensa, las barreras físicas, están la piel, las membranas mucosas y la córnea ocular. Segunda línea de defensa, los glóbulos blancos. Esta línea tiene dos partes, la inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata se denomina así porque es congénita y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. Los glóbulos blancos que intervienen en la inmunidad innata son monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células NK, conocidas como células naturales asesinas. Los monocitos se convierten en macrófagos cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos. Estos permanecen en los tejidos e ingieren las bacterias, las células extrañas y las células dañadas y muertas. Neutrófilos son la clase de glóbulos blancos más abundantes en el torrente sanguíneo. Eosinófilos pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas, que son demasiado grandes para poder ingerirlas. Basófilos no ingieren células extrañas, contienen gránulos llenos de histamina, que es una sustancia que participa en las reacciones alérgicas. Las células NK, conocidas como linfocitos citolíticos naturales, suelen llamarse también células asesinas naturales, porque están listas para destruir en cuanto se forman. Otros participantes que intervienen en la inmunidad innata son mastocitos, sistema del complemento y citocinas. Los mastocitos están presentes en los tejidos. Su función se asemeja a la de los basófilos en la sangre. Sistema del complemento. Está compuesto por más de 30 proteínas que actúan en secuencia. Una proteína activa a otra, que a su vez activa a otra y así sucesivamente. Citocinas son las mensajeras del sistema inmunitario. Inmunidad adquirida. Este tipo de inmunidad no es congénita, se aprende. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de la persona encuentra invasores. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adquirida aprenden la mejor forma de atacar a cada antígeno y comienzan a desarrollar una memoria respecto a ese antígeno. Los glóbulos blancos responsables de la inmunidad adquirida son
los linfocitos, que pueden ser células T y células B. Los linfocitos permiten al organismo recordar los antígenos y diferenciar lo propio de lo extraño y peligroso, incluidos virus y bacterias. Otros participantes en la inmunidad adquirida son células dendríticas, citocinas y el sistema del complemento. Las células dendríticas residen en la piel, en los ganglios linfáticos y en tejidos de todo el organismo. Aquí aparece una imagen comparativa de la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata, los fagocitos ingieren a los invasores. Las células NK están listas para detectar y para destruir a las células que estén infectadas con ciertos tipos de virus. Algunos glóbulos blancos liberan sustancias que intervienen en la inflamación y en las reacciones alérgicas. En la inmunidad adaptativa, los glóbulos blancos, llamados linfocitos, que pueden ser células B y T, encuentran un invasor, aprenden cómo atacarlo y lo recuerdan para poder atacarlo de forma aún más eficiente la próxima vez que lo encuentren. Moléculas, que es la tercera línea de defensa. Las moléculas son las citocinas, anticuerpos y las proteínas del complemento. Los anticuerpos protegen el organismo de la siguiente manera. Ayudan a las células a ingerir antígenos, inactivan sustancias tóxicas producidas por las bacterias, atacan directamente a las bacterias y a los virus, evitan que bacterias y virus se adhieran a las células y las invadan, activan el sistema del complemento, ayudan a ciertas células a destruir las células infectadas o las cancerosas. La última línea de defensa son los órganos linfáticos. El sistema inmunitario está constituido por varios órganos, además de las células distribuidas por todo el organismo. Estos órganos se clasifican en dos: órganos linfáticos primarios y los secundarios. Plan de acción. Una respuesta inmunitaria eficaz contra los invasores requiere reconocimiento, activación y movilización, regulación y resolución. Reconocimiento. ¿Cómo reconocen los linfocitos T a los antígenos? Un linfocito T por sí mismo no reconoce un antígeno. Como pueden ver, el receptor del linfocito no se ajusta al antígeno. En pocas palabras, no encaja. Aparece una célula presentadora de antígenos y lo que hace es que ingiere el antígeno. Las enzimas de la célula presentadora hacen que ese antígeno se fragmente. ¿Y cómo se fragmenta? Las enzimas lo rompen. Ya fragmentado, el antígeno, por la acción de las enzimas, tiene la capacidad de combinarse con las moléculas de la célula presentadora. Y el linfocito ya puede reconocerlo, porque los receptores de ambos se ajustan. Entonces, el linfocito T comienza a atacarlo y a destruirlo. Activación y movilización. Los glóbulos blancos se activan cuando detectan a los invasores. Una vez activados, los ingieren y luego los destruyen. Regulación. La respuesta inmunitaria debe estar regulada para evitar que dañe al organismo. Resolución. Comprende el confinamiento del invasor y su eliminación del organismo. Conclusión. El sistema inmunitario constituye un elemento esencial para la supervivencia. Sin él, la muerte por infección resulta inevitable. Las células y moléculas de esa red defensiva se mantienen en continua vigilancia ante los organismos infecciosos. Reconocen una variedad casi ilimitada de células y sustancias foráneas, distinguiéndolas de las del propio cuerpo. Actividad de aprendizaje. Explican la diferencia entre la inmunidad innata y la adaptativa y
describen los procesos de la respuesta inmune. Eso es todo, no sin antes decirles que cumplan con las medidas básicas de bioseguridad. Lavarse las manos, usar mascarilla, respetar la distancia social y desinfectar las superficies. Y recuerda, te queremos estudiando. Gracias por su atención.